La insomnia avanzó sorteando los escorias muertos, hurgando en frascos vacíos como un animal carroñero. La primera semana siempre era así, todos los meses desde que había revivido en la fosa común del campo de batalla de la costa. Ese día la habían vencido varias veces, muchas más durante el corto año que había tenido la luz, pero el ritual para recuperarse le daba ánimos. La repetición punzante de esforzarse por alcanzar el aire puro le había enseñado que la persistencia da sus frutos. Con el tiempo, el pánico de las derrotas sangrientas se convirtió en hábiles victorias y reconocimiento. Torpe y tosca, bastó para ganar batallas con resultados llamativos. Glitch señaló el cuadrilátero de combate prohibido. Los coordinadores no habían informado a la araña de sus contribuciones del sindicato a sus almacenes de éter, ni del descubrimiento de otro portaluz sin dueño. En cambio, habían optado por embolsarse las ganancias y guardar silencio. Quisieron acallar los rumores y mantener los beneficios. En su afán por acabar con ella y atrapar a su espectro, enseñaron a Trin a devorar y el vacío liberó su mente. Su corta temporada de combates se había convertido en un mito desde que había escapado, pero su nombre no se les olvidaba. El cuadrilátero tenía que desaparecer. 2 días antes se había aventurado más allá de la costa enredada y su vigilante varón en las tierras inhóspitas que hay entre las fronteras insomnes y la escoria rocosa sin ley. Trin ansiaba vengarse y éter, su alimento primordial, una vigorizante nostalgia. Los Elixni que quedaban dispersos por el sistema no tenían nada, pues casi todos los almacenes de las casas se habían consolidado en Europa o en el territorio de la araña. Trin no tenía una nave con la que irse de la costa, pero el que la había traicionado tampoco tenía ninguna. A ella ya le parecía bien quedarse aquí. La baliza de proximidad sigue detectando ruido, Shaxton. El espectro de Trin se giró hacia ella. Parece que la pista de tu compañero de fosa era fiable. Trin asintió y Shaxton hizo la transferencia de información a su dispositivo. Luego añadió, son rápidos, pero están cerca, aunque hay poca cobertura en la zona. La portaluz escaneó la proyección en su antebrazo. Sí, son rápidos, deben de ser barracudas, es imposible que vayan a pie. Prepara la mía, los alcanzaremos antes de que oscurezcan. Nos oirán si nos acercamos demasiado. Y, respondió Trin mientras apartaba su túnica color mostaza y enderezaba las 2 fundas Elixni que llevaba en las caderas antes de montarse en la barracuda. El rugido del motor le envió volando por el viento astral. Shaxton se acomodó en un asiento del chasis, por encima del dispositivo de maniobras de la barracuda. La chapa delantera se inclinaba hacia el suelo y estaba decorada con colmillos, como si fuera una antigua bestia terrícola. No estamos seguros de que sean caídos, lo único que sabemos es que algo se ha movido por la línea de ruta. Lo único que se mueve así de rápido son las barracudas de los Elixni. Su voz sonaba con firme claridad por el canal directo. Podrían ser repudiados con barracudas. Son pocos. Navegaba entre puntos de conexión sorteando montículos de tierra. Los escombros se desviaban por la gravedad y nunca se alejan tanto. Es una de sus tripulaciones. Drixis te quiere muerta. Exactamente. Solo digo que es una batalla que podemos evitar. La araña no les da mucho. Shaxton quería decir que no valía la pena morir por ello, pero había visto su rostro famélico demasiadas veces como para saber que no era cierto. Siempre vale la pena dar la vida por el sustento. Para ella, dañar el círculo era algo por lo que hubiera dado 100 vidas. Eso nos basta. Basta para ir a Drixis aunque no esté ahí. Si el éter se termina la lealtad y se termina la batalla. Es posible que no haya venido en persona. Aún así, Drixis sirve a Brock. Shaxton subió el volumen de su voz a través de la radio, lo que causó interferencias con su casco y le pitaron los oídos. No deberíamos atacarlo directamente. Todavía no. Eso llamaría la atención de la araña. Trin se dio un toque con el casco con la palma de la mano para detener las interferencias. Si solo hiciéramos lo que apruebas, no tendríamos ni la mitad del armamento y del conocimiento que tenemos. Apagó el motor de la barracuda al llegar a una cima desde la que se veía un campamento de cabañas. No es eso, dijo Shaxton mientras bajaba del vehículo. Más abajo había 6 barracudas aparcadas con los motores todavía ronroneando mientras el metal se enfriaba. Uno de los sirvientes de la araña se desplomó sobre un montón que había en una esquina, cerca de un saliente de piedra. Destellaba de forma hipnótica con intermitencias eléctricas. Qué raro, dijo Shaxton mientras se acercaba flotando. Un brillo atmosférico opaco llenaba el espacio entre las estrellas y él. Trin bajó del vehículo y habló sin mirarlo. Más es más. Si aquí hay un sirviente, esto es serio. Drixis, esta es la barracuda de un socio superior. Podría ser de Abrok o de alguno de los otros. Vale, Trin, si la araña se entera de que le estás robando y matando a sus socios, enviará al sicario. Y eso no es lo que queremos. Solo si sobreviven. ¿Y quién crees que vendrá si no vuelven? No estás lista para este tipo de pelea. Trin se arrodilló y examinó el campamento vacío. Pues esperaremos a ver quién viene. El movimiento rompió el estupor de silencio de la mañana. Trin sintió los espasmos de sus párpados, por debajo de los cuales fragmentos de sueños intermitentes aparecían y desaparecían entre parpadeos llenos de luz que se expandían hacia el horizonte.
Ahí, el tono de voz de Shakto se elevó sobre el murmullo tectónico del arrecife. Trin se inclinó para asomarse por la cima. En el barranco de abajo, un capitán Elixni, adornado con plumas dobladas y rotas, se arrastraba con un solo brazo por el suelo. Gas y líquido de éter borboteaba de los arañazos que atravesaban su máscara y su equipamiento. No es Drixis, las palabras de Trin destilaban decepción y alivio. No, pero es uno de los suyos. Reconozco las plumas de punta roja. Un subordinado, mejor para nosotros. ¿Qué ha pasado? Que yo sepa, no ha habido movimiento en el perímetro ni disparos, dijo Shakto confundido. ¿Sabes quién es? ¿Desde aquí? ¿Con la cara en la tierra? Trin se puso de pie y se sacudió la túnica. Voy a echar un vistazo de cerca. El campamento llevaba varios días ahí. Estaba formado por unas pocas de tiendas polvorientas amontonadas alrededor de cajas cerradas, 2 de las cuales estaban selladas. El sirviente en trance se había apagado y un líquido pestilente brotaba de los agujeros y los cortes de su blindaje. Trin examinó la máquina con curiosidad. No era nada habitual ver uno así tan lejos de la costa, sobre todo desprotegido. Una punta de lanza de arco abandonada en el suelo le llamó la atención hacia una caja abierta que contenía herramientas de excavación, un cable de alta resistencia y unos filtros de respiración, y un poco más adelante estaba el capitán resollando. Trin recogió la lanza del suelo y avanzó hacia él. ¿Cómo te llamas, súbito de Drixis? El Elixni que ella hablaba era el de la costa, una variante tosca, producto de la mezcla del elegante idioma con frases y pronunciación del sol local. El capitán rodó violentamente sobre sí mismo, partiendo plumas como si fueran astillas. Se apoyó sobre sus extremidades maltrechas para estirarse y alcanzar a atacarla con su otro brazo. Por su máscara agrietada salía espuma y por un roto a la altura de la ceja, un ojo enloquecido la miraba fijamente. ¿Qué le pasa? Shakto apareció junto a Trin. No lo sé. La fisiología indica que es de los caídos, pero está alterada. ¿Será algo en el éter? No importa cómo te llamarán, ahora tu vida me pertenece. La portaluz atravesó el pecho del capitán con su lanza de arco de un solo movimiento. Seguiremos con este plan hasta que no queden subordinados. Tarde o temprano no tendrá más remedio que enfrentarse a nosotros. Trin cogió un frasco vacío de éter que el capitán llevaba encima y lo levantó para examinarlo. ¿Shakto? Parece limpio, dijo el espectro después de escanearlo. Trin tiró al suelo el frasco, que se hizo añicos y continuó examinando las cajas cerradas. Usó la lanza para abrir una de ellas y la apartó a un lado. Dentro había aproximadamente una docena de viales llenos de un delicado líquido azul que tintinearon cuando se abrió la caja. Excepto por unos pocos viales con el sello roto de los que emanaba espuma, el éter fluía como plasma detrás del cristal. No dejarían sin entender tanta cantidad. Shakto siguió el rastro de fango del capitán hasta una curva del barranco. El rastro lo llevó hasta una hendidura en la roca. Trin, había suficiente espacio para que ella se deslizara. La apertura conducía hasta un oscuro túnel sinuoso. Trin cogió una piedra del suelo y la hizo rodar por sus manos, absorbiendo su suavidad con la luz de vacío de sus palmas. Arrojó la esfera luminosa en la hendidura y la observó rodar por unos metros antes de llegar a un borde por el que cayó y desapareció. ¿Crees que ha atravesado el arrecife? No lo creo. Esa cuerda tiene que llevar a algún lugar. A cada paso que lograba dar, Trin respiraba pequeñas bocanadas. Eso era lo único que le permitía la piedra que presionaba sus costillas. Cerró los ojos para intentar dominar el pánico que le invadía y dio un último paso antes de llegar al precipicio. Los muros se ensancharon y sus pulmones también. La cuerda colgaba bajo sus pies. La cogió y probó la solidez del gancho que la sujetaba. Shakto, voy a bajar. A varios metros de profundidad, sus luces de espeleología iluminaron una siniestra escena. 3 vándalos, 2 escoria y un capitán yacían desmembrados, mientras algunos espasmos residuales seguían recorriendo sus extremidades. Cerca del capitán, 2 brazos cortados descansaban en un charco de sangre. Un tercer brazo, una prótesis, estaba clavado con una lanza a uno de los muros de piedra. Se le cortó la respiración. Reconocía esta violencia. Era lo único que había visto en los fosos. ¿Qué has encontrado? La voz de Shakto resonó por el hueco antes de descender. En medio del caos, una estructura metálica rugió y Trin quedó inmóvil y en silencio, intentando comprender la secuencia de sucesos. La estructura era fina, definida y nunca antes la había visto. Se desplegaba en líneas interconectadas que se perdían, pero permanecían diferenciadas. Trin se sintió atraída, avanzó y se quitó un guante. Apretó su palma contra la torre metálica color ónix. Algo en el interior se estremeció y cobró vida. ¿Qué eres?, preguntó ignorando las exclamaciones de preocupación de su espectro. La respuesta fue solo para ella, al menos la primera vez. El día había dado paso a la noche y ella había salido de la cavidad para deambular sin rumbo por el campamento. Había vuelto varias veces a la torre de Onix, había intentado manipularla, pero la torre había integrado los movimientos. Poder en muchas formas, propósito, tiempo, sentido. Cualquier rasgo que la ambición pudiera concebir lo ennoblecía con su presencia, refinaba la carne,
reducía la grasa, desglasaba los residuos para dar sabor, un horror proteiforme. Era algo maravilloso, gloria encarnada, solo tangible para el que observa. Le mostró el montón del que había absorbido vida, le mostró la traición con la que Drixis impregnó las espadas de sus rivales, le mostró las herramientas con las que iban a despedazar a su espectro. Desenterró de la memoria las palizas que sus huesos todavía recordaban, y sus ojos se inyectaron en sangre. La ira, la premiante necesidad de venganza, le mostró una cabeza clavada en una pica. Más. Esa noche soñó con el foso. Si esta cosa metálica viviente podía guiarla hasta Drixis, el camino estaba claro. Shaxto comentó que parecía más alta, aproximadamente 2 palmos más alta. Ella pensaba que el metal no podía crecer, que solo se reformaba o se reducía, pero tuvo que aceptar que la estructura metálica había crecido. Trin trajo las herramientas de su barracuda. Algunas se las habían regalado, otras las había obtenido en marcas que ya no las necesitaban. Todas estaban desgastadas. El fluido de disolución de las barracudas aparcadas podría estabilizar el proceso. Llevaba 3 frascos de éter que había cogido del campamento colgados del cuello, en una ligadura improvisada. El resto los dejó en las alforjas de su vehículo. No era necesario que Shaxto le advirtiera del peligro. Ya había muerto por eso antes. Su primera victoria había sido su primera recompensa. Eso le daba fuerzas y le ayudaba a concentrarse. El espectro la esperaría. Trin colocó las herramientas ante la estructura fusiforme de Onyx. Una fina seda sobre cuero las protegía del polvo. Siguió con la mirada las herramientas cromadas. Las limpió con un trapo impregnado de aceite. Preparó la luz para contener su vigor en caso de que las cosas se torcieran. Conectó el calibrador de dispersión horadado a un tubo limpio y transparente. Un tubo coronado con un impoluto pincho de oro. Extrajo un líquido de color zafiro perfectamente diluido. Pellizcó la piel del muslo bajo las vendas frescas. Carne con Onyx. Procedió a la inducción. Un frío hormigueo recorría sus venas. Los músculos se tensaron y se hincharon contra las fundas de luz en las que los había envuelto para protegerlos. Sus huesos crujieron bajo la tensión provocada por el éter. Se humedeció los labios, exhaló con un regusto de nitrógeno salino y se estremeció. Su cuerpo empezó a estabilizarse y los temblores aumentaron. Trin estiró la cabeza y el cuello. Se sentía electrificada. Su columna vertebral estaba tan encorvada que parecía que iba a partirse. Su espíritu despertó de la monótona normalidad. Vio la vorágine refulgente engullir el Onyx viviente ante ella. Distinguió la claridad en el ronroneo que emanaba de la piedra. Ya iban 3 veces que lo hacía. La última vez la había dejado con varias fracturas en los huesos de las manos. La piedra desató su venganza de 1000 maneras. Estudió los caminos que habían dejado a Drixis sin vida y en el olvido. Estudió a los que mostraban su fracaso, pero había lagunas y ella siempre necesitaba más. Trin sacó el segundo vial con su aguja dorada. Le sentó como un rayo embotellado. Retiró las capas y lo presenció. Entonces supo que la piedra de Onyx no se había alzado, sino que la habían arrojado al suelo como un cuchillo, quedando plantada como un estandarte, un dedo que señala. Dio respuestas sencillas a cambio de extravagancias mentales y del espacio vacío entre pensamientos. Un hombre enterrado que debe ser revelado, insinuando, preguntando después, insistiendo, impulsado, incrustado. Desgarró su conciencia a través del cosmos hasta llegar a un saliente de espadas de Onyx congelado en llamas esmeraldas y con vistas a los sistemas oscuros. Un destello en la distancia. Un mundo, un hombre, una promesa ofrecida y arrastrada con un humor sisífico a medida que las voces provenientes de los confines del espacio convergían en grandes risotadas. Una figura solitaria se encontraba en el saliente, entre 2 tronos vacíos. Un sinfín de bocas marcaban la línea central de su forma. Gritaban con innumerables voces. Su armoniosa epifanía hizo emerger ese nombre enterrado de las profundidades del foso hasta la superficie. Era la única verdad ante ella y con ella. Trin se ahogó en el arrepentimiento. Trin abrió sus ojos y miró a Shaxto. Asintió. Hizo acopio de valor y mantuvo su espada envainada. Habrá sido el miedo, se dijo. No esperaba verlo. Has murmurado un nombre, esperó su respuesta. Ella se sentó en la oscura caverna entre el criptolito y rápidamente retrocedió. Los músculos le dolían y cada movimiento le causaba un terrible dolor en los tendones desgarrados y en los huesos fracturados. ¿Qué? Algo irritante y pulsante se arremolinaba en su cabeza. No era el éter, era otra cosa. ¿Te acuerdas del nombre? Shaxto se sentó junto a ella y empezó a curar sus heridas. Algo se dirige hacia aquí. Trin miró a su espectro. No me acuerdo. Xivu-Arath. Shaxto no vio muestras de que reconociera ese nombre, pero Trin sintió que el nombre se anidaba en las hendiduras vacías de su mente, se había apoderado de ella. Durante el viaje de vuelta al continente de la costa, el nombre se fue extendiendo, batallando con sus pensamientos. Trin soñaba con Drixis y despertaba con las uñas clavadas en las palmas de sus manos, llenas de sangre o llorando sola en la oscuridad de la noche, en alguna roca desolada. Ya se había separado así de Shaxto 2 veces antes de que encontrara un remedio, la muerte. Revivir había mantenido el nombre a raya, pero solo por un tiempo. Llegó a conocer el nombre por su persistencia, Xivu-Arath. Este la derribaba con frecuencia, pero siempre había encontrado la forma de recuperarse. Esto no acabaría con ella. Todavía quedaba mucho por hacer.